Eh, Hemos hablado en las sesiones anteriores sobre todo el tema de programación. Hoy vamos a hacer como un barrido sobre todo el tema de ejecución presupuestaria. O sea, vamos a ver cómo es que se ejecuta el presupuesto. Hay unos instrumentos que son obviamente diría uno que los elementos normales de la ejecución del presupuesto, que son, a mí me dan un presupuesto y ese presupuesto lo tengo que ejecutar a 31 de diciembre. Eso es lo que dice hoy la norma, para que lo tengamos todos claro. En Colombia, la ejecución del presupuesto se da con la obligación. Acuérdense que nosotros tenemos una cadena de ejecución que parte desde la apropiación, baja por el compromiso, llega a la obligación y llega al pago. En Colombia el presupuesto se ejecuta en la obligación, es decir, en el recibido de los bienes y servicios, salvo unas excepciones que aquí la norma le dejó una flexibilidad que dice que la ejecución, por ejemplo, de un anticipo, el solo hecho de pactar el anticipo se entiende ejecutado. Eso pues obviamente es algo eh, pues que diría uno que sale un poco del concepto general de la ejecución, ¿cierto? Entonces aquí vamos, por ejemplo, uno arranca ¿cómo arranca uno? La apropiación. La apropiación es después de haber pasado por toda esa carreta que echamos la semana pasada o en días pasados cuando dijimos que se hacía el marco fiscal, luego el presupuesto, luego iba, se aprobó el presupuesto. Una vez aprobado el presupuesto, eso se llaman apropiaciones. El presupuesto es de proyecciones, una proyección de ingresos y una proyección de gastos. Pero en gasto es un acto condición, porque decíamos nosotros que el gasto solo puedo hacerlo hasta las apropiaciones, las autorizaciones máximas de gasto. Si a mí me dan un presupuesto y va del 1 de enero al 31 de diciembre, yo el 2 de enero lo puedo comprometer todo. Comprometer todo. O sea que a mí, a diferencia que algunos dicen, es que el PAC me define, el PAC no me define nada, el PAC me define los pagos, pero no me define la posibilidad de comprometer el presupuesto. El monto máximo para adquirir el compromiso es la apropiación. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente la normativa colombiana dice que cuando yo pacte desembolsos en los contratos, estos deben estar acordes al programa anual de caja. Entendido el programa anual de caja, para las entidades que hacen parte de los presupuestos generales, sean nacionales, sean territoriales, no para las empresas industriales y comerciales del Estado, esas no tienen esa posibilidad. Pues no está establecido para ellos el programa anual de caja. Para los otros sí es obligación hacerlo. Para el resto de las entidades públicas que hacen parte del presupuesto general, sea un establecimiento público o sea una entidad del orden central, una secretaría general, un ministerio, etcétera. Para esas sí es necesario que hagamos eh, que tengamos un programa anual de caja y entonces ese tiene unas restricciones, incluso en la 734, que es la ley del Código Único Disciplinario, establece que es falta gravísima pactar desembolsos por fuera del PAC o pagar sin el PAC. Por eso es que el PAC es un elemento importante dentro de la ejecución, pero no es porque yo necesite para ejecutar. Yo puedo no tener PAC, lo que pasa es que a mí me tienen que dar el horizonte. ¿El PAC es? El flujo de pagos. Pero puede que a mí este año me digan, ¿sabe qué? De sus apropiaciones que tiene le voy a dar el 50%. Perfecto. Y el otro 50% me lo dan para la vigencia siguiente. Eso está bien. Pero yo ya tengo el horizonte de pagos y cuando yo voy a contratar, entonces
yo ya sé cómo puedo pactar los desembolsos con el que me va a prestar el bien o el servicio. Es para eso. Pero si a mí me dieran, mire, este año no hay para girarle nada, su pago de este año es cero y esto se lo giro el año entrante, ya con eso yo puedo contratar. Ah, ¿quién me va a mí a prestar un bien o servicio pensando en que me paga o que yo le pago el año entrante? Bueno, ese es otro problema, ¿sí? Pero digamos que es importante tener claro eso. Ahora, todo, todo acto administrativo que afecte las apropiaciones debe contar con un certificado de disponibilidad presupuestal. El elemento número uno es el CDP, pero además, ese es para arrancar, ¿sí? Ese es para arrancar. Pero ya para el momento de registrar, uno adquiere el compromiso, ¿con qué? Legalmente con la firma del contrato, presupuestalmente con el registro presupuestal. O sea, que hay dos temas que son importantes dejar claro. Una cosa es el compromiso jurídico, otra cosa es el compromiso presupuestal. Si yo no hago el registro presupuestal, no puedo salvar los recursos de la vigencia. Ese es uno de los elementos que está establecido en la ley. Eso quiere decir que la ley orgánica de presupuesto le puso un requisito adicional al compromiso. Desde el punto de vista presupuestal es con el registro. ¿Y qué es el registro? El registro es registrar en el libro, puede ser. Solo que tiene algo adicional, que el que hace el registro debe verificar que el compromiso que acabo de adquirir ha cumplido con todos los requisitos legales presupuestales. Por eso cuando un órgano de control llega a la entidad dice, muéstreme el registro presupuestal. ¿Para qué? Pues para ver quién fue el personaje que registró y si hay un problema, pues de una vez entra al tercio. ¿Sí? Poco para eso. Eso lo haces tú. Listo. Ahora, algo quiero pedirles, no importa, interrúmpame cuando quieran, o sea, pregunten, más que yo hacer aquí una presentación ahí toda magistral. Dudas que tengan, háganlas porque de eso se trata, o sea, es más hacia allá que hacia el otro. Ahora, esta es la cadena de ejecución. Apropiación, compromiso, obligación, pago. Y aquí en esto lo que estaba diciéndoles. Primero el CDP, segundo el PAC, por lo que les acabo de decir. El compromiso, las condiciones de los plazos. Tercero, el registro presupuestal. Las obligaciones, recibir a satisfacción. Pero también ahí en las obligaciones aparece el tema de los pagos anticipados. Ya lo voy a mostrar un poquito adelante. Pero entonces lo importante aquí, para que todos lo tengamos claro, es, si a mí me asignan un presupuesto en esta vigencia, lo debo ejecutar en esta vigencia. ¿Pasó? Ok. Muy bien. A ver, desde el punto de vista legal, porque siempre ha habido esa discusión, desde el punto de vista legal, uno firma un contrato en cualquier escenario y con eso usted ya adquirió un compromiso desde el punto de vista legal. Pero presupuestalmente, para yo decir que he adquirido el compromiso, tengo que tener el registro presupuestal. Eso es lo que me perfecciona el compromiso, el registro presupuestal. Lo que pasa es que, digamos, si hay una demanda, porque yo no registré y no puedo dejar la reserva y no puedo dejar no sé qué cosas y tan, no quiere decir que con eso el tercero vaya a perder esto, porque yo ya firmé un contrato. Entonces, legalmente puede él alegar porque
realmente yo adquirí un compromiso, pero presupuestalmente tendría que buscar otro mecanismo para subsanar eso, no el de la reserva, porque aún para yo poder dejar la reserva presupuestal necesitaría tener el registro presupuestal. Es un poco para que lo tengamos ahí, claro, porque siempre todo el mundo habla de la obligación legal, del compromiso legal, y eso es cierto. Pero la ley orgánica de presupuesto para el tema presupuestal le metió un requisito adicional. Entonces yo no podría salvar los recursos de una vigencia a la otra a través del mecanismo de la reserva, que ya lo miramos, porque también tiene una serie de condiciones para poder yo dejar o poder reservar unos recursos para unos compromisos. Tengo que tener, digamos, haber cumplido algunas, porque la reserva es un tema más excepcional que ordinario, pero lo que sí es claro es que en todo caso, para yo poder hacer eso de guardar los recursos, tengo que tener el registro presupuestal, que es el que me perfecciona el compromiso. Lo otro es un litigio legal, pero ese es otro problema, es para que lo tengamos claro. O sea, eso no quiere decir que porque yo no registre el compromiso, el tercero perdió. No, señor, el tercero me puede a mí enjuiciar y tendré que entrar a decir que no puede guardar la plata es porque presupuestalmente tengo unos requisitos adicionales, pero eventualmente tengo una obligación legal con ese tercero. Bueno, entonces aquí sigamos para irnos agilizando. ¿Qué pasa al 31 de diciembre? Al 31 de diciembre lo que pasa es que uno al 31 de diciembre, lo ideal es que yo tengo una apropiación de 100, comprometo 100 o obligo 100 y pago 100. Eso sería lo ideal. Eso no pasa obviamente en todos los rubros presupuestales, de pronto pasa en los de nómina, de pronto en el sueldo, de pronto en las primas, pero muchos de los conceptos de gasto a 31 de diciembre muchas veces yo no he pasado por toda la cadena de ejecución, es decir, yo no he pasado por el compromiso, la obligación y el pago. Hoy, como están las normas, yo tendría que llegar hasta la cuenta por pagar, es decir, la obligación. Yo ejecuto con la obligación, es decir, con el bien o servicio recibido y no pagado. Si lo pagué, mejor, pero si no lo he pagado, no importa. Yo con eso ya yo ya he ejecutado. Pero como las normas, digamos, también establecen algunas excepciones. La reserva de apropiación o la reserva presupuestal se origina cuando yo, aún habiendo adquirido un compromiso, para recibir el bien o el servicio antes de cerrar la vigencia, que es el deber ser, por fuerza mayor, no lo recibo. Una ola invernal, tuve que suspender el contrato, por muchas razones, no llegó el equipo que venía importado y con eso era para meterle al puente y si no llegó, entonces me tocó retrasarlo. Pero para eso hay un personaje que se llama ¿cómo es que se llama ese personaje? Díganme, ayúdenme. El que está en los contratos, el que hace la veeduría de los contratos, el interventor de obra. Él va levantando las actas. Teníamos el contrato al 15 de diciembre. Y el 15 de diciembre llega el contratista y me dice, yo no le puedo entregar esta vaina sino hasta febrero, ¿no? Y usted lo sabe. Ahí el interventor de obra lo sabe. Esto tocó pararlo, no por culpa mía, por culpa de que no llegó, todo lo que sea. Si eso es justificable, si yo, habiendo comprometido recursos para llegar, para poder, habiendo comprometido recursos
para recibir el bien o el servicio en diciembre o antes de que cierre la vigencia y no lo recibo, pero por fuerza mayor dejo la reserva presupuestal. ¿Qué es eso? O la reserva de apropiación. Pero no es que yo pueda inducir la reserva. La reserva yo no la puedo inducir. Porque la ley orgánica de presupuesto dice que será responsabilidad del ordenador del gasto y el jefe de presupuesto, pero creo que es al ordenador del gasto, la responsabilidad de constituir malas reservas. Y eso sería constituir mal una reserva presupuestal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese instrumento. Porque bien, si bien existe, es para hechos de fuerza mayor. ¿Por qué se dio así? Pues porque realmente, pues yo si a 31 de diciembre por alguna razón de fuerza mayor no recibo el bien o el servicio, pues yo no puedo darlo en cuenta por pagar porque no lo he recibido. Y menos lo puedo pagar. Y tampoco le puedo decir al señor que chao, que es que como pues no se dio, entonces arranquemos, no puedo hacerlo. Entonces tengo que tener un mecanismo que me permita poder reservar los recursos para continuar con el presupuesto en el año siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Prorrogar el contrato. El contrato hay que prorrogarlo porque si no, yo no podría dejar una reserva sobre un contrato vencido. Lo primero que hago es prorrogo el contrato, dejo la reserva, la justifico. ¿Y a quién se la justifico? A la Contraloría, no al Ministerio de Hacienda ni a la Secretaría de Hacienda. Si se lo piden allá es de sapos, pero no es porque ellos tengan esa función. Esa función es de la Contraloría. Entonces tienen que llevar a la Contraloría porque ellos son los que le van a revisar si sí o no casó dentro de lo que estaba previsto, de poder dejar una reserva presupuestal. Entonces siempre a 31 de diciembre habrá unas cuentas por pagar, no tiene ningún problema, yo ya ejecuté, pero también puedo tener unos compromisos que no he ejecutado, pero lo tengo que demostrar. Ese es el cierre presupuestario, nada más. Yo no puedo inducir la reserva. Y alguno de una entidad territorial me puede preguntar, oiga, ¿y qué pasa en el último año de gobierno? Porque nosotros tenemos todo el año y entonces, ¿qué hacemos si un contrato de arrendamiento termina en junio de ese año y a mí no me arriendan por 6 meses y tengo que pasarme hasta el otro año? ¿Qué hago? Y no me dan vigencia futura, lo puede dejar en reserva y ya la Procuraduría sacó una circular en donde aceptó esa tesis. Porque ese es un hecho de fuerza mayor, pero no para todos los gastos. Son para aquellos que yo realmente demuestre que no puedo parar y se van a... No es que alguien le dio por decir, no, yo voy a contratar la obra, entonces déjenle en reserva, estamos en el último año. No, eso es otro problema. Pero aquí me sale como si fuera una llamada. Yo, no, ese Bueno. medio conferencia ya está dentro. Pero, ¿cómo dice? Sí, porque hoy tengo como... Al constituirse una reserva presupuestal, ¿me afecta el presupuesto de la siguiente vigencia? En caso que no, ¿hasta cuánto tiempo se puede prolongar esta reserva? Muy bien. La reserva presupuestal, como su nombre lo indica, yo traigo un presupuesto, ¿cierto? Yo había contratado un bien o servicio por 100. Ahora, en esta vigencia, para recibirlo antes del 31 de diciembre. Por fuerza mayor hay que prorrogar el contrato porque no pude recibir el bien o servicio demostrable. Lo que yo pase hacia la otra vigencia, lo cargo contra el presupuesto de esta vigencia, que fue la que la contraté, por eso se llama reserva. Reservo de acá para continuar en la ejecución en el año siguiente. Eso es lo que dice, no es que la cargo contra el otro, no. Eso se hace en las empresas industriales y comerciales del Estado, que todo lo que yo deje en cuentas por pagar, es decir, obligaciones de bienes recibidos y no pagados, o de contratos que firmé y que están en ejecución en una empresa, esos dos se vuelven un solo concepto, se llaman cuentas por pagar. Y lo que se hace es que se cierra el 31 de diciembre y se incorporan al presupuesto de la siguiente vigencia.
En las empresas no hay reservas presupuestales, no hay ese rezago como tal. Hay cuentas por pagar que se incorporan al presupuesto de la siguiente vigencia. En el presupuesto general existen estos dos conceptos y todos esos dos se cargan contra el presupuesto de la vigencia. ¿Cuándo hago yo eso? Lo hago entre el 1 de enero y el 20 de enero. Todo eso que yo hago lo cargo contra el presupuesto anterior, o sea, no contra el presupuesto de la siguiente vigencia. Y una vez constituida la reserva y ya establecido todo, hay plazo para su ejecución hasta el 31 de diciembre del año que la constituyo. Y no puedo hacer reserva sobre reserva o cuenta sobre reserva. No hay. O sea, simplemente es estos dos conceptos, cuenta por pagar o reserva presupuestal que yo deje, a 31 de diciembre debe estar pagada. Si no está pagado, entonces esos dos mecanismos ya no los vuelvo a revivir para esto. Tengo que buscar otros mecanismos. Un mecanismo que se llama vigencias expiradas para poder pagar esos compromisos y obligaciones de reservas o de cuentas por pagar. Ya les voy a hablar de vigencias expiradas para que no nos enredemos. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Seguimos? Aquí es porque el 1957 dijo que la recepción de bienes y servicios, ¿sí?, es lo que se llama ejecución, o en los demás eventos con el cumplimiento de los requisitos que haga exhibir. ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa que todo lo que yo tengo en el presupuesto no es de recepción de bienes y servicios. También hay gastos, conceptos de gasto que es transferir un recurso. Si a 31 de diciembre no lo he transferido, pues lo dejo en cuenta por pagar. Y esa es una ejecución. Porque es que yo no voy a recibir ahí ni un bien ni un servicio. Simplemente voy a transferir el recurso. Es para esos eventos donde yo no recibo bienes o servicios, pero que yo giro una plata porque apoyo, porque hay muchos conceptos de gasto en el presupuesto que no son recibir bienes o servicios. Y si a 31 de diciembre no lo he girado, pero tengo todo cumplido, pues es una cuenta por pagar y eso es ejecución. Sigamos. Aquí es importante decirles del anticipo y los... ¿Por qué? Porque es que el anticipo y los pagos anticipados, la norma dijo que se entendían ejecutados presupuestalmente a partir de su giro, pero no necesariamente a partir de su giro. Dice, si al final de la vigencia se encuentran pactados, pero pendientes de giro, se debe constituir una cuenta por pagar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los anticipos que yo pacte, por eso es que a ustedes les gusta ahorita pedir vigencias futuras para poder salvar los recursos que tienen ahora contra una vigencia futura, que es lo que andan haciendo. O sea, gran parte de las entidades ahora que ya no pueden ejecutar los recursos que tienen, entonces le amarran una vigencia futura y donde ese total de ese gasto con lo del año entrante le supere más del 50 para poder yo amarrar y esta plata de este año darla como un anticipo a un contrato. Y si la doy como un anticipo, aún sin girarla, ya ejecuté y se llama cuenta por pagar. Esa es, digamos, que una excepción ahí flexible que tiene la normativa del proceso de ejecución presupuestaria. Sigamos. Sigamos ahí porque ya les he hablado de reservas y... Bueno, aquí es importante decir una cosa. La ley, aún hoy, acuérdense que la reserva presupuestal ha sido un mecanismo odioso. Siempre que hay alguna reforma a las o propuesta de modificación al proceso presupuestario colombiano, cada que hay una vaina de esa, siempre le cargan la mano esa a las reservas. Las reservas no las quiere nadie. ¿Por qué no las quieren? Pues porque es que eso es una ejecución de mentiras. Entonces lo que uno dice es, ¿sabe qué? Lo mejor es que uno tuviera es todo ejecutado y todo el discurso
de todos los que les parece que ejecutar debe ser algo dentro de la vigencia y que para eso sea el presupuesto, y tienen razón, digan. Por esta razón es que en la ley, antes de esta normativa de haber, digamos, colocado a las reservas presupuestales como un mecanismo excepcional, antes de eso ya se había dicho en la ley 179 del año 94, se habían eliminado las reservas. Pero no habrá reserva y tenga. Luego en la 225 del año 95 se revivieron otra vez y dijeron, no, esto es imposible vivirse en las reservas. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un castigo. Entonces si usted le dan 100 pesos para funcionamiento y en reserva deja más de 2, todo lo que pase de ahí, tenga un castigo. ¿Qué castigo es? Todo lo que pase de ahí se recorta contra el presupuesto de la vigencia. ¿De cuál? Pues de la que está. Esto lo constituye en enero, pues la que está, porque todavía se acabó. Y en inversión, el 15%. Hoy está vigente esa norma, aún siendo las reservas un mecanismo excepcional, hoy está vigente. Eso parece odioso porque dice uno, oiga, pero ¿cómo así? Si es que si a mí se me da una reserva, es por fuerza mayor, no porque yo la induje. Eso era antes, pero ahora no. ¿Cómo me siguen aplicando eso? Y la respuesta es, tiene razón, pero la ley está vigente y mientras no haya reforma a la ley, esto se tiene que aplicar. Punto. ¿Cómo se aplica? De manera global. Por eso es que usted nunca ve haciendo recortes, porque el malo le ayuda al bueno. El malo dice el malo deja harto, no, pues el malo entre comillas, porque ahora es porque es de fuerza mayor. Pero digámoslo así entre comillas, el malo, el que deja más reservas, ese usted lo compensa con el juicioso que ejecutó todo. Cuando uno ejecuta, ya mira uno y el otro, eso generalmente ha dado por debajo del 15 o por debajo del 2, y por eso no se ha aplicado el recorte, porque uno dice, oiga, yo nunca he visto un recorte, me dijo que de alguien. Le dije, por esa razón, porque se coge es global, no por entidad. Si algún día, después de hacer todo ese ejercicio, y para hacerlo gráfico, el malo ayuda al bueno, y si entre el malo y el bueno pasan de esos porcentajes, habrá que hacer el recorte. ¿A quién se le va a aplicar? Ah, eso sí, al malo, irá primero, pero tendría que hacerse el recorte. ¿Quién lo propone? ¿El secretario de Hacienda o el ministro de Hacienda? Si es del caso, con algo adicional bien hasta bueno, porque ¿qué pasa ahí? Que si usted, por ejemplo, recorta, espera un mes y al mes vaya adiciona. Y ya, no pasó nada, o sea, eso es una vaina. Lo primero que había que modificarse en la ley es esto, pero una reforma, digamos. Porque, pues a mí no me dicen que lo que yo recorte no lo puedo adicionar, yo hoy lo adiciono después. Y ya. Entonces, por eso es que no sirve, pero sí obstaculiza. Pero ese es el tema del recorte. Vamos. Esto es lo que restringe no es que en la ley, porque algo dice, oiga, la ley no me dice a mí que que las reservas presupuestales son un mecanismo excepcional y que debo que son, eso no lo dice la norma. Lo que dice la norma es que cuando se pacte la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la celebración del compromiso, o sea, se pasa la vigencia, se debe contar con la autorización de vigencia futura. O sea, le está diciendo, señor, con la plata que le doy, usted debe ejecutar a 31 de diciembre. Y si quiere pasarse, pida autorización de vigencias futuras, que ya miramos cómo es ese mecanismo. Supongo que la gran mayoría de ustedes lo saben, pero si no, ya lo vamos a recordar rápidamente. Y punto. Vamos para allá, llegamos a vigencias futuras. ¿Sí ve? Vigencias futuras.
Hay dos tipos de vigencias futuras, ordinarias y excepcionales. Las ordinarias, que son aquellas que inician afectando el presupuesto de la vigencia en curso. Es decir, debo tener apropiación en esta vigencia, pido la autorización de vigencia futura y contrato en esta vigencia con certificado de disponibilidad presupuestal de esta vigencia y la autorización de vigencia futura. Hay unas restricciones que ya la vamos a ver. Excepcionales. Esa es otra cosa, eso ya es más chévere, porque le dicen a usted tranquilo, empiece a hacer ahora todo el proceso, vaya a pedir la autorización de vigencia futura y arranque el proceso contractual y contra el año siguiente. O sea, yo no necesito apropiación de este año, es decir, que yo el contrato lo celebro a partir del año entrante. Eso no requiere presupuesto en la vigencia, porque ¿para qué? Si yo voy a arrancar es en la vigencia siguiente. No requiere presupuesto en el año que se concede la autorización o en esta. Artículo 11 de la ley 819. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que tampoco es para todo tipo de gasto. En la nación, para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, y para las concepciones de garantía, puedo hacer uso del mecanismo de la reserva presupuestal excepcional. Puedo, porque si alguna obra de infraestructura tiene presupuesto en esta vigencia, pasa a ser ordinaria. Todo lo que tenga apropiación en esta vigencia, no importa que clasifique o no en las de abajo o en las de arriba, es una vigencia futura ordinaria. Quiero hacer aquí una salvedad, porque la ley 819 reglamentó el tema de las vigencias futuras en el artículo 10, 11 y 12. En el artículo 10 se refirió a las vigencias futuras ordinarias de la nación. En el artículo 11 se refirió a las excepcionales, pero no dijo si eran de entidad territorial o eran de la nación, no dijo nada, reglamentó. Y el artículo 12 habló de las vigencias futuras ordinarias de las entidades territoriales. Se supone que de acuerdo a la Constitución y la ley, las entidades territoriales adoptan las normas que expide el Congreso de la República. Pero aquí el Consejo de Estado, no sé, en su sabiduría, yo no sé cuál sabiduría, pero su sabiduría, y después de Dios siguen las cortes. Entonces dijo, no, las entidades territoriales no pueden hacer uso de este mecanismo. Y si lo quiere hacer, tiene que estar reglamentado en una ley. Y ya. ¿Qué le tocó hacer al gobierno? Tramitar una ley. Y por eso salió la ley 1483 del año 2011, donde reglamenta las vigencias futuras de las entidades territoriales excepcionales, ¿no? Excepcionales. Están más adelante, pero lo voy a decir aquí. Se aprovechó para decir ahí, pues que para las excepcionales en las entidades territoriales, ley 1483, es infraestructura, energía, comunicaciones. Aeronáutica, no, eso es nacional. Defensa y seguridad, no. Eso es nacional. Digamos que le cambió ahí un poco allá la ley 1483, un poco para allá que estamos en esto, ¿cierto? Ahora, la ley 819, para serle franco, se ensañó fue con las ordinarias y dijo que las ordinarias, unos requisitos, y a las excepcionales las dejó sueltas, ¿sí? Pero realmente, digamos, si uno va a mirar gasto, el gasto grande podría hacerse por excepcionales, no por ordinarias. Pero como la vida, uno lo que dice es la lógica, es que lo ordinario es lo grande, lo excepcional es lo chiquito. Ellos le metieron unos requisitos a las vigencias futuras ordinarias, que ya lo miramos, pero vamos a mirar las preguntas. La ley 819
2019-2003 distingue entre dos tipos de vigilancia. Quisiera saber si el CONFIS puede aprobar proyectos ordinarios en 2016 sin apropiar el 15% de la apropiación. Es decir, puede existir aval fiscal 2017-2028, declaración de importancia de actualización de distintas futuras ordinarias y la Primero, cuando hablamos de los dos tipos de vigencias futuras, que es una ordinaria y la otra es excepcional, ¿sí? Las vigencias futuras ordinarias deben, ya iba para, pásame los requisitos que están por ahí. Pásamelo, tranquila que ya lo tengo aquí entre ceja y ceja. Pásamelo, ahorita nos devolvemos un poquito. Dice la ley que debe contar como mínimo 15% en la vigencia en la que éstas sean autorizadas. Entonces, una vigencia futura ordinaria, por supuesto que no podrá darse si no tiene como mínimo el 15% de la apropiación, ¿cierto? De la apropiación. Entonces, alguien dice acá, por ejemplo, que se puede dar un aval fiscal todas las vigencias futuras que pasen el periodo de gobierno, porque entonces yo iba a estos requisitos. Les iba a decir que la ley 819 se ensañó con las ordinarias y les dijo, mire señores, las vigencias futuras no pueden darse más del periodo de gobierno, o sea, 4 años. Dado que los gobiernos, especialmente allá ustedes, los territoriales, más que aquí en la nación, al final del gobierno se ferian todo el presupuesto del que viene, a través de este mecanismo. Entonces se dijo, no señor, aquí va solo hasta el periodo de gobierno. Era, ay, ahora sí, chévere. Pero como toda regla tiene esa excepción, dirá, sí, pero podrá pasar el periodo de gobierno. Si se declara de importancia estratégica el proyecto, y ahí le abrió la puerta. Entonces, declaran de importancia, eso sí, hay que dejarlo claro. La vigencia futura solo podrá pasar el periodo de gobierno si es de inversión. Si es de funcionamiento, está cerrada los 4 años. Punto. No podrá. Y además le dijo, y en el último año, por supuesto, no podrá dar autorización de vigencias futuras. Es como lógico, ¿no? Porque si yo no puedo pasar el periodo de gobierno, pues en el último año, pues, ¿cómo hago? O sea, no podría. Pero si lo declaro de importancia estratégica, podré pasarme. Pero, aún que yo me pueda pasar el periodo de gobierno, en el último año no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo dan en el penúltimo, para pasarse y ya, arreglado el problema. En el último no lo puedo hacer, pero como sé que no lo puedo dar en el último, lo hago en el penúltimo. El penúltimo hago todo y me tiro toda la plata del otro, ¿sí? Y además, pues como yo declaro el proyecto, claro, salió un decreto reglamentando la ley 1483, es el único decreto reglamentario, creo que es el 2767 o 17, por ahí así, 27, es el único. Reglamentó la ley 1483 diciendo, colocando los requisitos de cuándo yo puedo decir que un proyecto lo puedo declarar de importancia estratégica. Pero es tan amplio que ahí le cae un tren lleno de chamisa y por ahí lo sacan. Entonces, uno lo que hace ahí con eso es que realmente, pues sí, le cerró la puerta y tal, pero no mucho. Ahora, el 15%. La interpretación cuando salió la ley, porque así nosotros lo teníamos, ese era como el espíritu. Y entonces nosotros decíamos, no, tiene que ser disponible para el contrato. Ah, chévere la vaina, ¿no? Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí en 1990, en el año 2004, perdón, cuando se empezó a aplicar esta norma, porque alguien llegó y dijo, bueno, pues como ustedes ayudaron a enredar esto, yo tengo un problema aquí, el berraco. De la vida real. Había un contrato que finalizaba en noviembre 30. Es decir, que arrancaba 1 de diciembre
hasta el 30 de noviembre del año siguiente. Era de arrendamiento, era de funcionamiento. Y entonces el contrato valía 10 millones de pesos mensual. Ellos, la entidad ya había gastado todo el presupuesto del rubro adquisición de bienes y servicios, ya lo había gastado en todos los otros contratos, o sea, en mantenimiento, en aseo, seguros, solamente dejó la parte que le costaba entre el 1 de diciembre y el 31, que era un mes, que eran 10 millones de pesos. Lo dejó guardado, tenía ahí para dar su CDP. Pidió la autorización de vigencia futura. La autorización de vigencia futura era por, ¿cuánto sería? Por 110, porque eran 11 meses. Dice la ley que debe contar como mínimo para las vigencias futuras. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo calculo el 15% no es sobre el total del contrato, es sobre la vigencia futura, porque lo que estoy buscando es cuánto tengo en la vigencia. Entonces yo no, el contrato vale 5.000, pero la vigencia futura vale 4.000, yo cojo los 4.000 y le aplico el 15 para ver cuánto logro tener acá. No puedo coger todo el contrato. Entonces dijeron, bueno, 110, porque el contrato me valía 120 millones. Pero yo tenía un CDP por 10 que era lo de la vigencia, el pedacito, el mes. Pero la vigencia futura son 110, dijeron 110 por el 15%, ¿cuánto me da? Como 16, más o menos. Eran 16. Y yo no tengo sino 10 disponibles. Entonces dígame usted cómo resuelvo el problema, porque yo por qué tengo que dejar más plata si es que yo lo que necesito son 10. Y aquí dice que debo tener como mínimo el 15% y nosotros lo habíamos así como llevado en su momento. Es disponible, ¿no? Y dijeron, no, es que yo no puedo tener disponible porque es que el contrato no le puedo meter 16 porque necesito 10. Y además usted en esta norma fue donde enredó todo el lío, donde dijo que las reservas eran, yo no las puedo inducir. Entonces yo podría decir que tengo 16 y entonces contrato hasta una parte de enero. Y ese pedacito sería reserva, pero usted me dice que yo no lo puedo hacer porque está solamente, yo no puedo inducir. Entonces dígame cómo arreglo el problema. Y ahí pues obviamente aparecieron ustedes los abogados y dijeron que es que la norma no dijo que era disponible, sino que era apropiación. Mínima, del 15. Ah, no importa que se la haya gastado en otros contratos. Ah, bueno. Pero ¿cuánto tiene el rubro adquisición de bienes y servicios? No, tiene 5.000 millones. Uf. ¿Y cuánto es que necesita cada día? Ah, no, estamos sobrados. O sea, esto también va un poco para decirles que de un rubro presupuestal, de donde salen varios contratos, pues realmente yo juego con toda la apropiación. Así ya me la haya gastado. Lo que yo tengo es que tener disponible para el contrato, sí, ¿cuánto? Algo, no sé, porque arranco en la vigencia. Pero no quiere decir que esté disponible para el contrato. Ahora, cuando en un contrato, pues no sale cuando en un rubro no sale sin un solo contrato, pues sí, el 15% es disponible, sin duda, porque es para ese contrato. Pero cuando salen varios contratos, y por eso yo coloco el ejemplo de lo de adquisición de bienes y servicios, por donde salen 1000 contratos, entonces hay que tener claro esa parte. No necesariamente debe ser disponible para ese contrato. Lo que sí tengo que tener es algo disponible porque yo lo arranco en esta vigencia. Pero no necesariamente. Entonces ese 15% que dice debe ser para eso, ¿sí? O sea, debe ser 15%, pero no necesariamente disponible, pero tiene que cumplirlo así sea con la apropiación del rubro, no es del total del presupuesto, tampoco, hasta allá tampoco exageremos, ¿no? No, no hay excepciones. O sea, si pide la vigencia de autor este año,
se le da este año. Una cosa, usted me hace pensar en algo para hacer la claridad. Autorización de vigencia futura que se da ahora, primero cumpliendo con todos los requisitos, debe usarse en esta vigencia. Si no se usa, fenece la vigencia futura y el año entrante tiene que volver a arrancar todo el proceso. ¿Sí? Todo el proceso. Bueno, no hay ninguna excepción. A ver, sigamos. Ahí solo, no, ahí, devuélvete un poquito adelante, ahí, más, solo para dejarles acá. ¿Quién aprueba las vigencias futuras? Que eso es importante. En la nación, las vigencias futuras las aprueba el CONFIS, punto. En la entidad territorial, la asamblea y el consejo para las entidades territoriales. Para las entidades descentralizadas territoriales, el CONFIS territorial o quien haga sus veces. Lo que pasa es que en la nación, las vigencias futuras, la ley le da le da la posibilidad en la ley a que se delegue en el director de presupuesto general de la nación las vigencias futuras ordinarias. Las excepcionales, todas en la nación las aprueba el CONFIS. Todas, sin excepción. Las ordinarias sí puede delegarlas en el director general de presupuesto, como la tiene delegada, y ellos aprueban muchas de esas vigencias futuras. En las empresas, por la ley 115, y las normas del 4730, las vigencias futuras que van al CONFIS, se le puede delegar a la empresa para que ellos las aprueben. De hecho, se les ha dado la autorización. Lo decía tal vez en una clase pasada. La norma le ha dado una flexibilidad a las empresas que incluso se le puede delegar hasta toda la aprobación del presupuesto y todo el proceso en la junta directiva. Claro, si cumple con que se está ¿cómo se llama? Si es AA, si tiene prácticas de buen gobierno, si está en competencia, si cumple con las condiciones, la puedo delegarle a ellos. Delegarle para que ellos puedan hacer esa aprobación. Es un poco para que quede claro quién aprueba las vigencias futuras. Que ahí no, y la empresa, es un establecimiento público de una entidad territorial, el CONFIS es el que debe aprobar la vigencia futura. Una empresa industrial y comercial del Estado, del orden territorial, lo aprueba el CONFIS. Solo para el departamento y para el municipio van a la asamblea o al consejo. En la nación es el CONFIS con la posibilidad de delegarlo en el director de presupuesto para las ordinarias. No más. Listo. Vámonos. A mí me parece importante, antes de pasar a que digamos ahí un poco hablemos de las vigencias futuras de las vigencias futuras del sistema general de regalías. Para dejarlo de una vez claro, para que no nos enredemos por allá, creo que está más adelante, no sé, pero aprovechemos acá y digámoslo antes de llegar a que me parece importante. Las vigencias futuras del sistema general de regalías, las de los fondos, las aprueba el Ministerio de Hacienda, pero no por proyecto, da un cupo. Ese cupo se le da a la Secretaría Técnica del Fondo Regional y ese personaje lo administra. Y ahí va sacando, cuando hay un proyecto, allá lo llevan, allá al OCAD, y el OCAD va y hasta que descuente, él lleva las cuentas. Es global. Para las directas lo aprueba el OCAD,
el OCAT. Y voy a decir algo acá que es sencillo, por eso digo llevarlo acá, porque es que las vigencias futuras esa es la misma vaina. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en las entidades territoriales frente a las vigencias futuras del sistema general de regalías, de las directas que son de los municipios y departamentos? La única diferencia con el presupuesto general de la entidad territorial es su aprobación. Gracias, es el 2767 del 2012, Edgar. Muy bien. Las vigencias futuras de las directas, la única diferencia con el presupuesto general es que las aprueba el OCAT. No la Asamblea ni el Consejo, el OCAT. El resto debe cumplir con todos los requisitos. Algo adicional que tiene el sistema general de regalías frente al presupuesto general. Hay un mecanismo que se llama vigencias futuras de ejecución. Ese es un invento. Aquí entre nosotros es un invento chimbo. Porque además, vigencia futura de ejecución es lo que en el presupuesto general se llaman reservas presupuestales. Entonces, si yo tengo una plata en el bienio, dado que este presupuesto es bienal, que voy a hacer un contrato, pero el recibo de los bienes y servicios se me pasa del bienio, eso sería una reserva presupuestal en el presupuesto general. Se me pasa del bienio y lo hago con plata de esta, yo voy a OCAT y pido una autorización para poder hacer eso. Como diría uno en el presupuesto general, deme permiso para hacer la reserva presupuestal. Aquí no es eso. Aquí se le dice, deme permiso para poder pactar el recibido de los bienes y servicios en la vigencia, en el bienio siguiente. Y entonces el OCAT dice, autorizada la vigencia futura de ejecución. Y ya. Y con ese contrato es eso, lo único diferente que tiene. El resto, todos felices. Ahora, en La Nación, y lo digo en La Nación porque en La Nación se expidió un decreto que se llama el 4836 del 2001, porque yo les quiero decir una cosa y siempre lo he dicho. Nuestras normas, tristemente, tienen la negación de la anualidad. Lo peor es contratar a 31 de diciembre. Eso es lo peor. Porque si es un contrato de tracto sucesivo, que yo no puedo parar la ejecución, yo le digo, báileme ese trompo en la uña. ¿Qué va a hacer usted a 31 de diciembre, que tiene un contrato que se le vence el 31 de diciembre y además no puede parar, porque es la vigilancia? Porque, bueno, el aseo puede dejar eso cochino si quiere, pero digamos la vigilancia, los seguros, todo eso que usted no puede dejar, los contratos de arrendamiento, o sea, todas esas cosas que usted no puede dejar de hacer. Pues llaman tracto sucesivo, porque permanece sucesivamente. Si tengo un contrato al 31 de diciembre, y entonces dice, no, pues es que yo pido la vigencia futura en noviembre. Le digo, sí, para arrancar en enero. Y esa vigencia futura, cuando yo digo que lo hago acá, no es una vigencia futura excepcional. Y usted el arrendamiento lo puede hacer por vigencia futura excepcional, pues no lo puede hacer. O sea, no puedo, ¿no? Y entonces, prorrogo el contrato. Y dice, sí, ¿cómo lo prorroga? Dice, bueno, aquí fue donde salió la salvación para la prórroga de los contratos. Si yo tengo un contrato, ¿cierto?, que yo quiero adicionar, que está en ejecución, por supuesto, estoy ahorita en noviembre y el contrato va hasta el 20 de diciembre, suponga, pero yo lo quiero prorrogar. Póngale un contrato al 31 de diciembre. Y yo estoy hoy pensando que eso lo tengo que mantener en el tiempo. ¿Qué hago hoy? Con este artículo, todos los contratos que pueda prorrogar asisten al 31 de diciembre, lo puedo hacer felizmente. Porque ya no me digan, ay, que eso es excepcional. No,
aquí se metió una vaina donde dice, en este artículo, ese es el artículo 8º del decreto 4836, que acuérdense que hoy es el 1068. Tarea, vaya, busquen dónde es, porque es el numeral 1, 3, 4, 5, 7, 9, no sé dónde estará. Pero ese es el del 4836, que es el artículo 8º. Y ese artículo le dice que cuando usted quiera prorrogar un contrato que está en ejecución, no requerirá un certificado de disponibilidad nuevo. ¿Por qué? Pues si está 31 de diciembre, ¿cómo diablos da un certificado de disponibilidad? ¿Para qué? Si es que usted ya tiene todo contratado hasta el 31 de diciembre. Le dice, es usted con el certificado que hoy trae, le sirve para apalancar y pida la vigencia futura y prorrogue el contrato. Eso es una vaina muy de última generación. Al fin los de Hacienda se abrieron un poquito mentalmente, hola. ¿Sí? Quiero decirles que participé en ese decreto. Pues. Entonces, ahí le da una facilidad. ¿Para qué le da esa facilidad? Pero solo para los que son prórroga. Un contrato nuevo está en la inmunda. O sea, igual. O sea, ¿cuál es mi recomendación? No contrate a 31 de diciembre. Lo contrate si lo puede prorrogar, si no, no. Pero esto es para la nación. Le quiero decir a los señores de las entidades territoriales. ¿Ustedes quieren tener esto tan chévere? Incorpórenlo allá, adóptenlo. Porque después yo les puedo decir, ¿sabe qué? El que hace lo más puede lo menos. Esa es pura carreta mía. Mañana de una hora de control le dice, no señor, usted no lo tiene acá y usted ese decreto es para la nación. Incorpórenlo, métanlo allá. Ahora, también hay otro ahí dentro de eso que es muy importante para tenerlo claro. Y es que usted tiene un contrato que viene ejecutando y no va a alcanzar a recibir el bien o el servicio, pero no tiene cómo justificar para dejar la reserva, que era lo que veníamos diciendo atrás. Le dice, tranquilo, usted puede hacer uso de este artículo y libera la platica que usted ya no va a ejecutar este año y se la aplica con una vigencia futura y prorroga el contrato. Y la platica que tiene ahora la coge y se la gasta en otra cosa. Eso es una vaina, mejor dicho, pues de última generación. Espectacular. Entonces usted tiene un contrato que va caminando y ya se dio cuenta que no lo alcanza a ejecutar y le está sobrando la plata, pero le va a faltar el año entrante. Le dice, señor, libere esa platica y pida una autorización de vigencia futura. Y esa plata que libera ahora, gástesela. O sea, sí, es una vaina espectacular. Dice, cuando requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar, no van a poner creativos. O sea, que libero 20 y le meto 25. No, ese es otro problema. No, usted libera 20 y le mete 20. Eso es lo que le da la posibilidad del artículo. Y ello implica afectación de presupuestos posteriores de vigencias fiscales. Podrán solicitar la sustitución de la apropiación que respalde el compromiso, o sea, libera la apropiación, le mete una vigencia futura y estas quedan libres y disponibles, dice la norma. Perfecto. Esta es una norma muy buena que le ayuda mucho al cierre, sobre todo de la vigencia, para poderme mover y no quedar atrapado ahí en esas normativas tan inflexibles que tenemos. Esto para la nación lo tienen, para las entidades territoriales, adóptenlo. ¿Preguntas? No. ¿El qué? Ah, sí, claro, es que ese sí es para ellos. No, en la nación no hay, pero lo que se ha venido trabajando es más o menos como en los mismos lineamientos, o sea, para que no, yo me invento aquí una vaina distinta a lo que ya reglamenté, aunque es para la entidad territorial, hay que un poco ir como en la misma línea, pero no hay una norma exclusiva para la nación, no hay. Esta es para la entidad territorial. ¿Qué hay qué? Similar no, es esa. Claro, es esa. Él lo que hizo fue
cuando yo les dije busquen. Acuérdense que todos estos decretos es para hacer aquí la mención porque todos estamos familiarizados con estas normas. Pero acuérdense que estas normas ya formalmente nadie las puede citar. Cuando usted se va a referir a esta norma, tiene que hablar entonces es del 281711 del decreto 1068 del 2015, si se refiere a este artículo. ¿Sí? Lo que pasa es que como toca hacer un curso para entenderlo, entonces obviamente lo que hay que tener sí claro es que el 1068 es el que compiló las normas de presupuesto general. Todo lo que esté de presupuesto está en el 1068. Y estas normas ya no pueden mencionar en ninguna. Cuando uno va a contestar un oficio, alguna vaina, no puede hablar del 4836, ni puede hablar del 568, ni puede hablar del 4730, ni puede hablar del 1957, nada de eso. Usted tiene que referirse al 1068 y mirar allí el artículo 281, los que sean. Por eso es un título, capítulo, libro, nos arranca con el libro, ¿no? Libro, título, capítulo, ya. Hay que familiarizarse con eso. Bueno, muy bien. Esta es la ley 1483. Un poco lo que les estaba diciendo allá es que aquí se cambió lo que es aeronáutica, defensa y seguridad y todo, se cambió por gasto público social, ¿cierto? En educación, salud, saneamiento, agua potable, es lo que dijo la norma. Y aquí para decirlo, en la nación, la ley no dijo que las vigencias futuras excepcionales solo se podrían dar por los 4 años de gobierno. Nada, para las excepcionales no dijo nada, lo dijo para las ordinarias. Aquí sí recogió a las dos en la entidad territorial. En la entidad territorial no podrá darse autorización de vigencia futura, ni para las ordinarias, ni para las excepcionales que pase el periodo de gobierno, salvo que lo declare de importancia estratégica. Ahora, en la nación, en un decreto, que eso es para mí ir por encima de la ley, pero así está y ahí está vigente, dijo que las vigencias futuras excepcionales no tienen la restricción. Yo en el último año de gobierno puedo dar vigencia futura excepcional, sin duda lo puedo dar. En la nación. Ah, pero tengo que aclarar la importancia estratégica, porque cuando la ley dijo que no se pueden dar vigencias futuras en el último año de gobierno, lo dijo para las ordinarias, no lo dijo para las excepcionales. Las excepcionales, lo único es que para poderme pasar el periodo de gobierno en la nación, tengo que declarar de importancia estratégica el proyecto. Y para declararlo de importancia estratégica, entonces tiene unos pasos. Hay que ir al CONFIS para que le dé el aval fiscal. Y una vez dado el aval fiscal, entonces se hace el COMPES o allá en el documento de la entidad territorial, pero obviamente con esto que tienen, la restricción que tienen ustedes en la entidad territorial. Y sobre eso, entonces, después de tener el aval fiscal, se declara de importancia estratégica el proyecto y se pide la autorización de vigencia futura. Sigamos. Bueno, aquí hay algo que me parece importante hacer mención. En las entidades territoriales hay una excepción que dice que no se puede aprobar a vigencia futura en el último año de gobierno, excepto para los proyectos de cofinanciación con participación mayoritaria de la nación. Si en la entidad territorial hay un proyecto que tiene cofinanciación de la nación 50 o más, se fue. Puede dar en el último año de gobierno. O para la última doceava. Acuérdense que la última doceava del Sistema General de Participaciones se gira en enero. Entonces también ahí se metió por si de pronto ellos, como ya no tienen presupuesto, entonces le pueda poder para que gaste en enero, entonces le dio para eso. De resto no. Y en la última parte que dice el plazo, acuérdense que aquí hubo una, digamos que una proliferación en algún momento
de que la vigencia futura, entonces lo que cogían era y la titularizaban. Iban allá y decían, ¿sabe qué? A mí me dieron esta vigencia futura por 5 años para hacer un edificio. ¿Me la compra usted? Y me daban la plata y yo construía el edificio y lo entregaba. Entonces para el gobernante era como chévere porque él decía, oiga, yo le di esta vigencia futura por 5 años porque no tengo plata. Pero si usted me la hace en un año, y luego como esto es como un cheque al portador, cada año usted va cobrando. Y entrégueme la obra que yo la quiero inaugurar antes de irme. Y entonces todo el mundo se agarró a hacer con eso. No se puede hacer. Ni en la ley de presupuesto general de la nación. Y aquí se metió esa misma. Cuando yo doy una autorización de vigencia futura es para ejecutar esos montos en cada una de las vigencias. Si usted no va a ejecutar en la vigencia, si usted quiere ejecutar todo este año, pues vaya a saque un crédito. Viene, lo incorpora al presupuesto y ejecuta. Pero si yo contrato por 5 años y la obra me la entregan a mí este año, a partir de que me entregan la obra, lo que yo tengo que es una deuda. Y entonces ese mecanismo no es el de vigencias futuras, es otro mecanismo, es el de deuda. Yo estoy debiendo plata. Entonces no puedo usar ese mecanismo. La ejecución se hará en cada uno de los años en que me dieron la autorización y punto. Por eso es que esto no se considera deuda cuando se hace el corte, porque eso lo voy ejecutando cada año. Si lo uso de otra manera, entonces es otro problema. Por favor. ¿Existen algunos criterios puntuales para la autorización de viviendas futuras ordinarias en la ejecución? Algunos criterios. Puntuales para la autorización de viviendas futuras ordinarias en la ejecución. Si un contrato está en ejecución y yo quisiera, por ejemplo, adicionar ese contrato, y ese contrato pasa a la siguiente vigencia, ahí es cuando requiero la vigencia futura. La vigencia futura está muy amarrada al movimiento del contrato, porque realmente lo que yo estoy dando son autorizaciones para contratar. Que me pase de una vigencia, eso es, pero criterios puntuales de autorización en ejecución, no, salvo lo que decíamos atrás del 4836 que me puedo mover, pero si yo tengo una vigencia futura, si yo tengo un contrato que estoy ejecutando ahora y yo lo quiero adicionar, primero pues tengo que tener claro que yo no puedo adicionar un contrato más del 50% que me establece la ley. Pero si al adicionar ese contrato pasa la vigencia, tengo que pedir la vigencia futura. Porque si el contrato lo adiciono en esta vigencia, yo no tengo que pedir vigencia futura. O sea, la vigencia futura es cuando el contrato pasa de la vigencia que estoy. Si no, no necesito de eso. Sí, o prorrogar el contrato. O sea, yo voy a prorrogar un contrato. Si yo prorrogo un contrato y requiero pasarme la vigencia, pues ahí es cuando hago uso de la vigencia futura. Yo puedo adicionar un contrato, pero en la vigencia, pues no necesito vigencia futura, pues estoy dentro de la vigencia, ¿cierto? Pero eso, la vigencia futura siempre está muy atada al contrato. O sea, si yo quiero prorrogar un contrato, ahora que va hasta el año entrante, entonces yo antes de prorrogar el contrato tengo que decir, ¿y cómo lo voy a financiar? Y cuando hablo de la financiación, tengo que ir a la vigencia futura. Porque entonces yo tengo que ir a pedir que me autorice para contratar el año entrante con plata del año entrante. ¿Sí? Eso es lo que hay. A las entidades les gusta mucho gastarse la plata vía contratos o convenios. ¿Sí? Los convenios. ¿Por qué? Porque el convenio no es que ejecute la apropiación, pero le facilita los procesos de la ley. Porque si yo voy a contratar con una entidad pública, entonces no necesito pedir hacer licitación, no necesito hacer nada.
yo no necesito hacer nada. Si yo tengo una licitación, si yo tengo un contrato, si yo tengo un contrato, por ejemplo, que quiero hacer un contrato para hacer algo, y hay una entidad pública que me lo hace, voy y lo hago directo. Entonces no necesito. Entonces, este es un mecanismo, pero un mecanismo de cuidado, un mecanismo que por el hecho de hacer un contrato con un público no es que me ejecute la apropiación. Ese tiene todos los requisitos igual. A 31 de diciembre, si no se ha ejecutado la plata, me la devuelven. Lo único es que me facilita, obviamente el proceso contractual, porque no tengo que hacer proceso licitatorio, ni invitación, ni nada, sino lo hago directo y me ahorro una cantidad de tiempo. Por eso es que algunos lo hacen con entidades públicas para ahorrarse el tiempo de la licitación. Es que cuando usted lo lleva ya a la entidad, de alguna manera, lo que hace la entidad es que ellos también contratan. Y entonces también se demoran otros 3 meses haciendo esa vaina, entonces lo que duré fue más tiempo. El tiempo que dura haciendo el convenio con el público y luego él haciendo el contrato con el particular. Pero digamos que lo hacen muchas entidades para tratar de esconder la apropiación. Un poco para que tengamos claro eso. Obviamente la entidad pública que hace el contrato y recibe los bienes y servicios tiene que incorporar al presupuesto, porque no puede haber gasto por fuera del presupuesto. Y el presupuesto queda duplicado. Sí, pero hay mecanismos para limpiarlo. Porque si una entidad hace convenio con otra, esta plata que le estoy pasando acá, yo no la disminuyo en mi presupuesto, yo la ejecuto. Y el señor que la recibe la tiene que adicionar, entonces el presupuesto se sube. Pero hay mecanismos para simplificarlo. Pero el presupuesto queda duplicado, sin duda. ¿Un convenio administrativo me duplica las apropiaciones? Claro que sí, las duplica. Sigamos. Aquí está el mecanismo de las licencias expiradas, que es importante también tocarlo, porque acuérdense que uno tiene mecanismos como, primero, a mí me dan una apropiación y yo firmo el contrato y lo dejo en reserva, claro, con las advertencias que hicimos hace un rato. Yo tengo una apropiación, firmo el contrato, recibo el bien el servicio y no lo pago, cuenta por pagar. O la mejor, comprometo, obligo y pago, y todos felices. Ahí pareciera estar todo. Resulta que no. Hay momentos en la vida en que por razones de omisiones administrativas, resulta que yo no pagué, no dejé en cuenta por pagar, no reservé, pero ese compromiso cumplió con todos los requisitos legales presupuestales. Una falla administrativa. El señor se le olvidó cuando digitó allá el contrato en el CIF o en el sistema que tengan, no lo incluyó como era. Eran 4.000 millones, metió 4. Y así constituyó el compromiso o la obligación, o sea, la cuenta o la reserva. Al año entrante, cuando viene a cobrar, el tipo viene por los 4.000 y usted solo le dio 4. Eso es de la vida real, lo que estoy diciendo es de la vida real, una entidad que le pasó eso. Y usted dice, ay, güey madre, ay, 4.000, yo no, digito mal. El 31 están todos corriendo, porque además con tu taina y la vaina, y el hombre tomándose un trago ahí, sentado y todos, ay, usted, ay, pobrecito. Y le traen uno y el hombre ya estaba perdido, pum, le metió mal el dedo a esa vaina. Y así constituyó la reserva. Y ya me van a cobrar, que le digo, no, pues sabe que yo no le puedo pagar. No, señor. Ese es un error administrativo. Ese error administrativo usted lo puede subsanar con este mecanismo que se llama vigencias expiradas. Pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas. Lo puede pagar por ahí. Una reserva presupuestal que dejé, con todos los requisitos y la vaina, ¿lo dejó? Pero a 31 de diciembre no logré pagar. Acuérdense que a 31 de diciembre las cuentas por pagar que constituí o las reservas presupuestales deben haberse pagado.
Al año siguiente yo no puedo revivir una reserva sobre reserva, una cuenta sobre cuenta, no lo puedo hacer. Por alguna razón el tipo no trajo la cuenta, eso pasa en la vida real, o sea, no trajo la cuenta, yo no le pude, dije, madre, no le giré, no le pude pagar. Y al año siguiente el man viene a cobrarme, además él sabe que es la audiencia expirada, no le importa esa vaina. O sea, llega simplemente y eso no, ni le llevemos este año que eso no nos paga. Y va en enero y pasa la cuenta y ya me tocó devolver todo, no le puedo, estoy metido en un lío. ¿Qué tengo que hacer? Buscar este mecanismo. ¿Cómo creo este rubro? Un trasladito le toca. Y desfinanciar gasto de la vigencia. Eso no quiere decir que la ley diga que es que usted para pagar esto tenga que hacer un traslado. Eso es una política que se ha implementado. Pero yo puedo adicionar el presupuesto para pagar una vigencia expirada, claro que lo puedo hacer. Legalmente no es que, es simplemente dice, pues como usted cometió el error, hágame el favor y se descuadra y hace un traslado y paga. No, porque plata no hay. Eso sí, se fregó. Pero es más política, no es que la ley me imponga a mí eso, es para que eso lo tengamos claro. Pero también pueden darse mecanismos que aún no es que estaba constituido legalmente la reserva, nada. Simplemente hay una obligación legal, sin el lleno de los requisitos presupuestales, donde no media la voluntad del ordenador del gasto. ¿Qué es lo que hace la diferencia de la ordenación de gasto, de mediar la voluntad a que sea un hecho cumplido? Una cosa es que yo diga, autorizo para que le paguen las vacaciones en dinero a todos mis funcionarios. Y no había presupuesto. Ese sí es un hecho cumplido, porque yo voluntariamente lo hice. Pero ¿qué tal que aparezca una mala liquidación de algo que se venía liquidando con unos conceptos como pasó hace unos años? Lo que eran las contribuciones inherentes a la nómina se usaban unos conceptos para calcularla. Y después salieron y dijeron, no señor, eso está mal calculado porque la ley dice esto, pero Hacienda lo había hecho así. Y a mí me dieron la plata para pagar eso. Yo no podía, me dijeron, usted tenga en cuenta para calcular A, B, C y D. Y yo lo calculé así lo pagué y así me dieron la plata. Y ahora me aparece que faltó un factor para meterlo. Entonces uno dice, si faltó eso y yo no tengo presupuesto y me aparece esa obligación hoy, primera pregunta, ¿es una obligación legal? Sí. ¿Tenía presupuesto el año pasado? No. ¿Esa obligación nació sin mediar la voluntad mía? Sí. O sea, yo no fue que me lo inventé y decía, bueno, listo, use ese mecanismo. ¿Lo puede hacer? Sí, claro que lo puede hacer. Hay un artículo en la ley de presupuesto que dice que, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario, que puede haber una responsabilidad, puede no haberla, pero pues hay que revisar, se podrán pagar esas obligaciones que se generaron en vigencias anteriores por ese rubro que cumplan estos requisitos. Eso es lo que se llaman vigencias expiradas. En la entidad territorial se hace con la doctrina, pero yo les recomiendo, pónganlo en sus disposiciones generales de sus presupuestos anuales, copien el de la Nación y pónganlo allá para que les quede más fortalecido. ¿Por cuánto tiempo se puede tener una cuenta en vigencia expirada? Solo por la vigencia. Bueno, voy a decirle algo también porque aquí para qué me voy a poner a hablar carreta. Uno diría que yo hago el traslado presupuestal, creo el rubro de vigencias expiradas, se llama pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas. Y listo para pagarle al personaje. Y a 31 de diciembre me vuelan el pack y me dejan sin pack. Y digo, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Usted lo puede dar en cuenta para pagar? Claro que lo puede dar en cuenta para pagar. Porque ese es un rubro de la vigencia. Ah, ¿que está pagando obligaciones anteriores? Sí.
pero es un rubro de la vigencia, por lo tanto puede darle cuenta por pagar. No es lo ideal, porque precisamente yo lo cambio es para pagar de una, pero qué tal que me vuelen el PAC y yo no tenga PAC para pagarlo. Pues yo lo doy en cuenta por pagar, y la cuenta por pagar la puedo constituir y la pago el año siguiente, o sea que lo puedo hacer. O sea, podría hacerse en ese caso. O sea, podría tener una cuenta por pagar hasta la vigencia como lo que establece la ley, hasta donde le da vigencia la cuenta por pagar. Muy bien, sigamos. Rápidamente lo de las modificaciones. Las modificaciones, un presupuesto es... Yo puedo adicionarlo, puedo trasladarlo, puedo reducirlo, puedo aclararlo, puedo distribuirlo, puedo hacer muchas cosas en el presupuesto. Solo que las adiciones, cuando se llevan allá, yo tengo una diferencia. Ahí sí tengo que certificar, no que tengo la plata en el presupuesto, sino que las proyecciones son ciertas y que yo sí voy a recibir esa plata. Porque cuando adicionar el presupuesto no quiere decir que tenga la plata en la tesorería, no necesariamente. ¿Sí? Puede ser que no si la tengo mejor, pero si no, no. Usted simplemente lo que hace es un cálculo cierto y dice, yo voy a recibir 20 ahora, de aquí para arriba, por estas razones, certifico y con eso me adiciona el presupuesto. Ahora, yo puedo trasladar, claro, yo puedo hacer traslados de todo lo que me dé la gana. Si son traslados dentro del anexo del decreto de liquidación, que fue lo que yo desagregué, pues no tengo que ir al Congreso, ni a la Asamblea, ni al Consejo, eso es mío. Que hay unos mecanismos, que es la resolución, el acuerdo, y no sé qué, y que va Hacienda, y viene planeación, y esos son trámites realmente, ¿sí? Pero los hago yo. Los que sí me modifiquen lo que me ha aprobado el órgano colegiado, tengo que ir allá, salvo que en las entidades territoriales les gusta aprobarlo detallado y le dan una facultad al alcalde para que vuelva pedazos del presupuesto. Ese es otro problema. Le dicen, no, a mí yo apruebo el presupuesto detallado, y lo aprueban detallado, pero le dan un artículo y dice, el alcalde o el gobernador podrá hacer los traslados que considere dentro de la vigencia. Entonces, el tipo puede volver pedazos de presupuesto y otros ni cuenta de dar. Pero digamos, es porque tiene una facultad. Ahora, yo puedo... hay sentencia de la Corte donde dice que las adiciones al presupuesto solo las hace el órgano colegiado. Solo el órgano colegiado. Pero también hay, como todas unas excepciones. Por ejemplo, una donación de un organismo internacional lo puedo hacer por decreto. Así está establecido. En las entidades territoriales, en la ley, creo que es la de ordenamiento territorial última, le permite que los convenios que haga con la nación los adicione el gobierno, porque son ya recursos que de alguna manera están en un presupuesto, ¿sí? Y ya entonces le permite hacer algunas cosas de esas. Ahora, en los estados de excepción, claro, estados de excepción sí, el gobierno puede crear impuestos, bueno, lo que le dé la gana. Pues, imagínense que nos va a invadir el vecino. Escucha, o sea, esperamos que vayamos al Congreso. No, el gobierno hace todo lo que tenga que hacer porque son momentos excepcionales de emergencia. Entonces, ahí, como dicen, ahí se cambia toda la estructura normal. También el gobierno... Eso sí es del gobierno, porque lo otro, ¿cuál es la diferencia que tienen las adiciones o los traslados que van allá? También diferente al presupuesto inicial. El presupuesto inicial, si cumplido un tiempo no lo aprueban, el gobierno saca por decreto. Aquí no. Aquí si el Congreso, la Asamblea o el Consejo no aprueba, no aprueba. Y no habrá adición. Y no habrá modificaciones. ¿Por qué? Porque ahí sí no establece un término. Como en el presupuesto inicial, que sí hay un término. Si no lo aprueba, lo saco por decreto. Aquí no existe eso, por lo tanto, entonces sí es más difícil tramitar una adición o una modificación al presupuesto. Ahora, el gobierno también, previo concepto del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno en las entidades territoriales,
cuando los ingresos no se están dando de acuerdo a lo que se proyectó en el presupuesto y etcétera, y eso afecta la estabilidad fiscal. Y hay un artículo en la ley orgánica de presupuesto que dice esto: se deben cumplir unas condiciones para yo, como ministro de Hacienda, proponer al Consejo de Ministros o el secretario de Hacienda un aplazamiento o una reducción al presupuesto. Tiene que haber unas condiciones, que es que se caigan los ingresos y que me esté obviamente descuadrando, que es lo que ha pasado últimamente. Y entonces lo que dice uno es, hay que aplazar. ¿Se puede reducir de una vez? Claro que se puede reducir de una vez. ¿Qué se hace? Como dice que se puede reducir o suspender o aplazar, dice la norma. Suspender o aplazar es la misma vaina. Pero fiscalmente, si yo aplazo una partida, el efecto fiscal es lo mismo que reducirlo, porque yo la hago en una condición suspensiva donde nadie la puede tocar. Si no llegan los ingresos, pues no se puede gastar. Lo que pasa es que es más flexible, más flexible. ¿Por qué? Pues porque realmente yo si aplazo y mejoran las condiciones, desaplazo. Si reduzco, bajo el presupuesto. Y si mejoran las condiciones, yo no puedo reducir. ¿Cómo reduzco? Reduzco sería adicional al presupuesto. Entonces tendría que ir a los órganos de control. Pero es que se hace primero un aplazamiento para hacerlo un poco más flexible. Es por esa la razón que se hace primero aplazamiento. Ahora, el presupuesto a veces se cometen errores, entonces hay que aclararlos, queda mal ubicado, entonces yo tengo que ubicar lo que puede ejecutar. También yo incluyo unas partidas para distribución. Las distribuciones se parecen a los traslados, porque yo saco una plata de aquí y la pongo en otro lado, eso es un traslado. Pero la distribución, lo único que la Corte condicionó es que las distribuciones se deben primero dejar claras cuando se lee el presupuesto que es una partida para distribuir. Y segundo, que cuando la distribuya vaya a cumplir el objeto de esa distribución. No le puedo cambiar la destinación. O sea, tiene esos dos condicionantes. Tiene que quedar desde el inicio, cuando se lleva el presupuesto, debe quedar claramente establecido que esa partida que va es para distribuir. Entonces ahí queda avalado. Y cuando la distribuya debe ir a cumplir ese exclusivo propósito, no la puedo destinar para otra cosa. Cosa distinta en un traslado, porque en un traslado yo sí puedo cambiarle la destinación. Yo puedo sacar de sueldos para primas. Aquí no, aquí yo distribuyo para incremento salarial, va para incremento salarial y no más. Pues tiene unas condiciones, está condicionado. Está un poco condicionado. Bueno, listo, sigamos. Ya había hablado de las diligencias futuras de las regalías. Pregunten. ¿Pero esa partida se define en el decreto de liquidación, la partida de distribución? Sí, queda definida en el decreto de liquidación porque en la ley no va, pero la Corte dijo que cuando se lleva en la exposición de motivos de la ley, en el mensaje, debe quedar claro ahí qué partidas del presupuesto son susceptibles de distribución y deben quedar ahí. La que no quede ahí no se puede distribuir, no el valor. Aclaro, ahí no va el valor, va el concepto. Entonces, dirá, en el presupuesto para el 2017 se incluirá una partida para el incremento salarial que estará en el Ministerio de Hacienda y que tendrá como propósito distribuir a los sectores para que financien el incremento salarial que no quedará en cada rubro de los presupuestos de las entidades. Ahí ya le dio el piso. Y así sucesivamente las que yo voy a distribuir. No me puedo inventar una partida dentro del presupuesto para distribuirla si no la mencioné ahí. Bueno, para que eso les quede claro. Listo, sigamos. Ya lo hablamos. Si alguien tiene una pregunta, hágalo. Si no, callemos. Ya esto lo dio. Es que acá hoy sí nos rindió mucho. Vamos corriendo como un horrible. ¿Sí o no?
Sí, esta pues es lo que yo les había dicho a ustedes de lo del presupuesto, que es lo de las vigencias futuras de ejecución, ¿cierto? Para que tengamos ahí un poco la diferencia, pero por lo demás es exactamente igual. Por eso lo quise decir adelante para que lo tuviéramos todos claro. Entonces, corriendo, tratando de cumplir, porque aquí me regañan que porque yo digo hora y media y me demoro 2 horas. 2 horas y me demoro 3. Entonces, pero tranquilos, si tienen preguntas, háganlas. Aquí estamos, de fresco. Háganle, digan qué quieren, qué les faltó, y si no hacemos otras, eso no importa. Aquí la idea es que yo quiero que desde acá, donde estamos haciendo todo este propósito de capacitación en los diferentes módulos, no solo de presupuestos, sino de todo el ciclo de proyectos y todo lo que queremos hacer con ustedes, de verdad que podamos tener como esa interacción y que podamos ir aclarando cosas que a veces uno cree tener claras o que uno cree que la tienen clara y a veces no la tienen, y por eso es que a veces nos enredamos. Pero eso es lo que queremos, ese es el propósito que queremos desde planeación y desde esta dirección con todos y cada uno de ustedes, y esto lo vamos a seguir, lo vamos a institucionalizar, vamos a seguir mejorándolo. De pronto ahora, pues obviamente hablar uno de ejecución de presupuesto en hora y media, pues no es como, digamos, el tiempo suficiente, pero cada vez vamos a irlo mejorando de acuerdo a las necesidades que tengan cada uno de ustedes. Ese es el propósito. Y de verdad que les agradezco muchísimo, y pues vamos a estar continuamente en este propósito, y de verdad que les agradezco muchísimo su participación, porque creo que esto nos ayuda a todos. Muchas gracias.